Bueno, muy buenos días. Dios me los bendiga a todos ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor cada vez más nos llene de su paz, nos llene de su amor, nos incremente la fe, nos lleve cada vez más a conocer ese reino al cual pertenecemos, que es el reino de los cielos. Moniquita, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, ¿cómo han estado? Espero que bendecidos por Dios. Eso me alegra mucho. Entonces, hoy tenemos pues nuevamente una palabra hermosa que nos va a hablar nuevamente de la fe, nos va a hablar sobre lo que el poder de la palabra, nos va a hablar de cómo tenemos que ser como discípulos, cómo tenemos que actuar como discípulos. Entonces, que el Espíritu Santo sea el que nos lleve a ese momento súper especial. Empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este nuevo amanecer, por esta oportunidad de estar en tu amor, de crecer en ti, Papito Dios del cielo, porque tú siempre nos das una palabra nueva, nos das ese aliento de vida a través del Espíritu Santo. Que hoy el Espíritu Santo se mueva de verdad, sobre las aguas, como está escrito en Génesis. Que hoy el Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones. Por eso te imploramos, Papá Dios, que la presencia del Espíritu Santo hoy, día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que lo recordamos, sea también para nosotros un motivo para resucitar de nuevo, para cambiar nuestras actitudes de hombres viejos y podamos tener un nuevo renacimiento en ti, Papá Dios, porque tú nos adoptaste nuevamente como esos hijos amados tuyos. Por eso te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre. Y que esta palabra del día de hoy se haga vida cada vez más en nosotros, que podamos ponerla siempre por obra. Ayúdanos a cambiar esas estructuras que nos limitan estar en tu presencia plena. Gracias, Padre Santo, por tanto amor, por tanta misericordia, y que esta palabra sea viva y eficaz, y como está escrito en tu palabra, como el Señor nos lo enseñó, que llegue hasta lo profundo del corazón esta palabra. Gracias por amarnos tanto, gracias por tu gran bendición hacia nosotros. Gracias, papá, por de verdad, por el regalo lindo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, amén, amén y amén. Bueno, Moni, palabra del día de hoy, Moni. Bueno, hoy tenemos una, pues como que en vez de, o sea, se está retrocediendo un poquito. Estamos retomando un poquito los evangelios de días pasados, de acuerdo a lo que establece la Santa Madre Iglesia. Y volvemos al capítulo 14. ¿Sí? Estábamos en el capítulo 17, volvemos al capítulo 14, que dice del 22 al 20, perdón, sí, del 22 al 32. Entonces Sí. sería Mateo. Mateo 14 del 22 al 32. Ok. O sea, ya es un evangelio que estuvimos trabajando. Entonces, esperamos que allí ustedes también estén haciendo sus reflexiones el día de hoy, porque yo creo que el Señor, bueno, tiene algo nuevo que decir. Confiando en el Señor, Él nos mostrará. Dice así Mateo 14, 22. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó, Sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó sobre la mano y le dijo, Qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste?
En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, cuando uno revisa la primera lectura me pareció interesante porque es la lectura de Elías cuando él va por el desierto y llega a una caverna. Y cuando llega a la caverna hay muchas tempestades, hay muchos ruidos, hay muchas cosas, pero cuando llega el momento de sentir una brisa suave, en ese momento él tiene ese acercamiento con nuestro Padre Dios. Cuando hablamos de esa brisa suave, que de pronto, primero una tempestad que asusta mucho a Pedro y están en la barca, ya hay una brisa suave. Y cuando suben a la barca, ¿qué implica la seguridad que uno tiene en Cristo Jesús? ¿Qué implica que ante las tormentas uno pueda tener, ante tantas dificultades, uno pueda tener esa tranquilidad que es cuando uno se sube a la barca de nuestro Señor Jesucristo? Cuando uno ha hecho cosas como Pedro, por ejemplo, que fue osado en el hecho mismo de caminar sobre las aguas, que ojalá nosotros pudiéramos tener esa osadía de Pedro y poder decirle, Señor, yo voy donde tú estés. Y el Señor dice, pues ven, es lo que tú pides, pues ven para acá. Y uno va caminando sobre, como bien tú explicabas en un momento tan bonito que decías que no es la fe sobre está apoyado, sino sobre la palabra de Dios, porque el Señor le dijo, ven, y es la palabra la que le hizo a Pedro tener esa fe. Porque eso dice la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y luego, después de que llega donde mi Señor Jesucristo, pues él tiene miedo, se asusta por las tempestades, por la brisa que hay, por el susurro del agua, por todo lo que hay en ese momento, que son las preocupaciones que tenemos. Se acerca a mi Jesús, pero aquí hay algo muy bonito, Moni, y es como mi Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué no? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Y va nuevamente, va hasta la barca, se suben a la barca y cuando están en la barca sienten esa paz, Moni. ¿Qué implica, Moni, estar en la barca con el Señor Jesucristo ante las dificultades? Porque me parece que es bien importante subirme a esa barca, subirme a ese encuentro con mi papito Dios, con mi Jesús. O sea, después de que tenemos esas experiencias espirituales, tenemos que estar sumergidos, tenemos que subirnos a esa barca. O sea, subirnos, la barca es el camión del Señor, la barca es el camión de la fe, la barca es el subirme a ese bus donde realmente puedo yo no perderme, sino estar bien afianzado. Y la iglesia pues nos da las herramientas para que no nos perdamos, pero en ocasiones nosotros nos volvemos a bajar, ¿sí? Y no es prudente porque ahí es donde viene esa calma, donde viene esa paz. Hay una promesa muy linda y la promesa linda es que el Señor es el que a pesar de las dificultades, Él nos trae una paz hermosa. Él nos trae un sosiego, nos trae una tranquilidad y se hace vida en este evangelio lo que dice la palabra, lo que dice mi Jesús, vengan a mí los cansados y cargados que yo los haré descansar, porque mi carga ligera y mi yugo es liviano. Entonces aquí el subirme a esa barca, que quisiera como empezar de atrás para adelante, ¿no es cierto? Pero sí es bien bonito como después de que se camina sobre la palabra, no sobre la fe, sino sobre la palabra, uno ya se sube a esa barca, después de los miedos que se sienten, después de las angustias que uno siente en la vida, uno se sube a esa barca y tenemos que tomar esa decisión. Bueno, no empiezas desde atrás, empiezas también de adelante porque en la parte inicial también, perdón, Jesús hizo, o sea, ese hizo implica como que obligó a los discípulos a subir a la barca y a pasar pues empezar a pasar el lago, ¿no? Um, bueno, no me acuerdo ahorita, se me pasó, pero estoy concentrada en la barca. Entonces, resulta que hizo pasar a los discípulos, hizo subir a los discípulos a la barca. O sea, de alguna manera Él los estaba llevando a que experimentaran como esa fe en Dios, esa fe en Él, esa fe en su palabra, esa fe en lo que estaba vivenciando. ¿Por qué? Resulta que él había venido de unas situaciones de milagros, entonces todo un tiempo habían compartido allí, habían visto cosas maravillosas,
em, pero ya era el tiempo en que se sumergieran en la presencia de Dios. La barca nos habla Jesús, nos habla de Jesús. O sea, la barca es su palabra, su presencia, es como su unción, su gracia. O sea, la palabra es Él, la barca es Él directamente. Entonces los hizo subir allí, porque cuando tú te sumerges en el deleitarte en su palabra, en vivir su palabra, tú como que te involucras, te sumerges en una vida muy diferente, en un concepto muy diferente de lo que la vida terrenal nos habla. Entonces tú te subes en la barca que es nuestro Señor Jesucristo. Y ellos subieron a esa barca. Ellos se sintieron allí y cruzaron el mar que les tocaba cruzar. Les tocaba pasar un buen espacio. Él los hizo subir en eso y caminar sobre, o sea, estar en él durante un tiempo. Jesús se quedó, o sea, a pesar de que Jesús no estaba físicamente en ese momento con ellos, ellos estaban en la seguridad de su presencia porque ellos estaban sumergidos en él. En su barca es estar dentro de él, de estar haga de cuenta Jesús es, como dice el Salmo 91, es como el castillo, es la roca, o sea, es la casa, ¿sí? Y es como cuando tú entras a tu casa, abres la puerta y entras en tu casa y ya te sientes seguro. Cierra la puerta y estás allí en tu casa. Jesús es esa casa, ¿sí? Es la parte física, por decirlo así. Y tú abres la puerta y entras en Jesús y te quedas allí porque te sientes protegido. Ellos venían de esa experiencia y por eso ellos suben en esa barca, están tranquilos en esa barca, reman a través de esa barca para llegar al otro lado y van tranquilos, 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 ¿sí? No había pasado básicamente nada hasta a una determinada hora de la noche. Mira lo particular, Rafa, de un momento de dificultad, un momento de oscuridad, un momento de tinieblas, porque eso nos significa a nosotros como los problemas, como las dificultades, o sea, la escasez, o sea, los momentos de adversidad, las circunstancias difíciles, esos momentos que te hacen llorar, angustiarte, desesperarte, bueno, qué sé yo, estás en la noche, ellos estaban en la noche, ya estaba moviéndose un viento más o menos fuerte, no estaban tan angustiados, pero ya estaban alerta, o sea, porque ellos estaban como alerta, ellos estaban observando qué estaba sucediendo, porque dice, estaba en la noche cuando vieron, ¿cierto? Y ahí es donde uno dice, bueno, tú cuando estás en la adversidad, ¿realmente qué observas? ¿Realmente qué ves? Solamente te concentras en los problemas, solamente te concentras en lo que te dicen, en tu escasez, no sé, tu malestar, tu angustia, tu ira, tu miedo. En qué te pones a observar? ¿Sí? O, o sea, se supone venías tranquilo, venías feliz, venías cantando, posiblemente estabas súper bien porque venías en la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, empieza la adversidad, empieza el problema. ¿Qué es lo que empiezas a observar, cierto? Sí, Moni, ahí son bien particulares porque nos dejamos, o sea, si estamos en el cuerpo místico de Dios, si hacemos parte del cuerpo de Dios, si somos nación santa, linaje escogido por Dios, y eso lo dice la segunda lectura, si nosotros hacemos parte de ese cuerpo del Señor, porque a través de Pablo nosotros fuimos escogidos. ¿Por qué Pablo? Porque Pablo nos lleva esa buena noticia y nos hace esa nación santa. Y esa barca es que hacemos parte del reino de los cielos. Ya fuimos escogidos por sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por sangre fuimos escogidos por Dios. Y al ser escogidos por Dios ya hacemos parte de ese cuerpo. Y a pesar de que no está mi Jesús allí, ya somos de Jesús.
O sea, nosotros somos esos hijos amados de Papá Dios porque nuestro Señor Jesucristo nos adoptó como esos hijos preciosos de Papito Dios del cielo. Antes por el pecado nos habíamos apartado, pero por la adopción judía, que les dejé como tarea que busquen que es adopción judía y adopción romana, cuando ya por esa adopción judía nos vuelve a incorporar en esa barca, ya somos parte, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, sino que esa imagen y semejanza la perdimos en la medida que estábamos en el pecado y en la carne, y nos incorporamos nuevamente a través de nuestro Señor Jesucristo en esa barca que es el cuerpo místico de Dios. ¿Qué significa el cuerpo místico? Que ya hacemos parte del reino de los cielos, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a esa barca, ¿sí? Que desde el principio el Señor nos manda, a pesar de todo, en una oscuridad y en una tempestad, pero estamos en el resguardo de Él. Y entonces es curioso, pero para afianzar nuestra fe, el Señor se vale de muchas maneras, de muchas cosas, de muchos misterios, de muchas formas de actuar que para nosotros son inverosímiles, son rarísimas, como el hecho de venir caminando sobre las aguas, ¿sí? Como el hecho de que entonces Él se presente. ¿Y por qué se presenta? Porque perfectamente no pudo haber esperado a tomar una barca y luego irse para el otro lado del lago, ¿sí? Al otro día y esperar que fuera el otro día. Los discípulos ya sabían manejar esas barcas ante las tempestades. No era un mar que estuviera así fuerte, sino era un mar que estaba picado. Nosotros decimos, no sé si se dice también allí en otros países. Pero necesariamente ellos ya sabían porque son pescadores. Ellos ya conocen realmente. Y si se lanzan en la oscuridad es porque ellos saben navegar. Es que ellos no se lanzan a la nada. Y como Dios les dio la palabra y les dijo, vayan, ellos aceptaron la palabra porque se fueron en la seguridad de su barca, en la seguridad de lo que ellos ya tienen, en la seguridad de lo que ellos ya saben, en sus experiencias de vida. Súbete a la barca es, súbete con lo que tú sabes, con lo que tú tienes, no te dé miedo y súbete y vete de noche, porque perfectamente pudo haber esperado irse de día, porque en todo lado querían a mi Jesús en ese tiempo, antes del domingo, ¿no es cierto? Cuando lleguen a ese burrito, pues allí el domingo de Ramos. Pero a él perfectamente lo pudieron haber acogido en algún lado. ¿Pero por qué lo manda en la noche? Porque el Señor siempre nos prueba la fe. Siempre nos prueba para que nosotros fortalezcamos nuestra creencia en Él y podamos ser parte del reino de los cielos, porque entonces no es tan fácil las cosas, porque la carne siempre nos va a dominar y la mente siempre va a estar tratando de llevar una mala pasada. Por eso nos sube en la barca y dice, vete. Y ellos confiaron. O sea, ¿por qué? Porque están resguardados en su experiencia de vida, porque todo lo que nosotros hemos tenido que vivir, por ejemplo, el maltrato que yo recibí de mi esposa por tantos años y el maltrato que mi esposa recibió de parte, me confundí de dirección. O sea, como tú dijiste que empecé por lo de atrás, debo empezar por lo de adelante. Entonces, tanto maltrato que mi esposa recibió de parte mía, sobre todo en lo psicológico, tantas situaciones que venció mi esposa, pero a pesar de todas esas experiencias que tuvimos, nuestro pasado, el pasado mío, el de mi esposa, o sea, muchas cosas que vivenciamos en nuestra vida, son las experiencias como navegantes que tenemos y Él nos sube dentro de la barca, que es su cuerpo místico, que es su iglesia, que es el reino de los cielos al cual pertenecemos, y le dice, vete, con esa experiencia que tienes, vete de noche. O sea, enfrenta las situaciones que tú tienes porque tú ya me perteneces, tú ya haces parte de mí. Súbete a mi barca, súbete a lo mío. Y entonces el Señor se manifiesta nuevamente, a pesar de la tempestad, ellos perfectamente pudieron haber seguido, porque iban a un punto específico. Pero el Señor se les presenta. ¿Y por qué se les presenta el Señor de esa manera? Porque Él quiere afianzar la fe, afianzar y decirles, mira, yo los escogí a ustedes. Ustedes, de toda la experiencia que traen, yo les vengo a mostrar que yo existo, que soy real, que no se diluyan, se pierdan ante las tempestades, que siempre me tengan a mí presente. Y en ese momento, pues, se da esa situación de Pedro que me parece tan espectacular el Pedro. Ojalá tuviéramos esa osadía. Pero él tiene miedo, entonces el Señor lo saca Pero todo eso es para demostrarnos que Él está con nosotros. Que a pesar de las adversidades, que a pesar de pronto que empezamos una cosa y luego no la terminamos, que somos tibios, ¿sí? Porque en ese momento Pedro demostró que era tibio. Pero el Señor le fortalece su fe, le fortalece lo que es estar en la presencia de Él y lo sube a la barca y Él ya se hace presente en la barca para decir, si se dan cuenta, yo los escogí a ustedes. Si se dan cuenta que yo los amo a ustedes, si se dan cuenta que ustedes hacen parte del reino de los cielos y no hacen parte de este mundo, si se dan cuenta que si ustedes confían en mí, ustedes pueden tener esa tranquilidad. Por eso vengan a mí los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces, creo que es una palabra súper linda, ¿verdad, mi amor?
Sí, Rafael, es una palabra espectacular, precisamente, porque lo que tú dices es cierto, el Señor todo el tiempo nos está probando nuestra fe. Él, precisamente, esto es un pasaje y por algo es retomado nuevamente, porque, porque de verdad el Señor está mirando hasta dónde estás tú observando. Y sabes qué me percibía yo también, otra cuestión que tú, además de lo que tú anotas, es que en esa adversidad que ellos están vivenciando, que están asustados, que están con miedo, y me deja curiosa esta expresión, cuando dicen, cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron, gritaron llenos de miedo. Y eso no es lo que hacemos nosotros muchas veces, que supuestamente estamos en el Señor, que creemos en el Señor, que estamos súper bien en el Señor y decimos muchas cosas y resulta que empiezan a haber adversidades, entonces empiezan a asustarse y oye, ¿sabes qué me dejó pensando? Si ellos estaban viendo esas cosas y todo y se supone estaban con el Señor, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué se asustan? Porque gritan de miedo, o sea, son toda esa cantidad de situaciones que te están llevando a desesperarte, ¿sí? Y fuera de eso, ¿por qué no lo identificaron? O sea, habían adversidades, pero ¿por qué no lo identificaron? ¿Cómo se presentó él así como, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si se supone lo estaban conociendo? Se supone estaban en su presencia, se supone vienes hablando con él, se supone vienes viendo cosas súper espectaculares, viendo esas maravillas que todos los días te está bendiciendo el Señor. Y resulta que en ese momento no lo conoces. En ese momento, mejor dicho, lo desconoces, ¿sí? En ese momento te asustas. O sea, dentro de las adversidades se puede presentar Dios en nuestra vida. Se Dentro presenta, de las, eso es seguro. exacto, dentro de tus adversidades, Dios te ha hablado a través de alguien. ¿Y sabes qué? Cuando ese alguien te habla, tú te asustas. ¿Cómo voy a entregar a mi esposo? ¿Cómo lo voy a soltar? ¿Cómo lo voy a abandonar? ¿Cómo voy a desapropiarme? Mi esposo es mi esposo. ¿Es que acaso lo voy a dejar yo no sé qué para que se vaya con la otra? Es lo que uno diría, ¿no? Lo que tú decías. Exacto. Y resulta que no me estaba dando cuenta que el Señor me estaba diciendo algo, pero uno se asusta, es que se va a ir, se va a perseguir a otra señora, de lo que sea, ¿sí? O ese hijo, ¿cómo lo voy a soltar? Mire, está consumiendo, ¿cómo voy a hacer que se vaya por allá? Y uno se asusta, grita, le dice al Señor, ¿te está equivocado? Usted no es. ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted cómo me va a decir eso? Pedro sí fue osado, fue osado. Y le digo, si tú eres, bueno, confío, me voy a lanzar. Pero nosotros muchas veces, escuchando la palabra del Señor, recibiendo el consejo correcto, nosotros no lo hacemos, no actuamos, nos quedamos allí. ¿Qué pasó con los demás? O sea, iban los discípulos, no dijeron, iba Pedro solamente, no, iban los discípulos. Los otros se quedaron, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Dios mío, estoy paralizado. Y eso es lo que pasa muchas veces. Estamos en la presencia del Señor. Estamos con el Señor en nuestro corazón. Estamos caminando en su palabra, por decirlo así. ¿Y saben qué es lo que sucede? Dios nos dice, actúa, Dios nos dice tal cosa. Y la gente que hace, paralizada. Muchas veces yo quedé paralizada con la presencia de Dios. Muchas veces no supe decir. Muchas veces, mire, Rafael me decía, hay que hacer esto y eso. Y yo quedaba así, quedaba o sea, estática, quieta, paralizada, amarrada por el lazo del temor. Porque el temor pone lazo. O sea, te amarra, te deja quieto. O sea, los demás se quedaron quietos porque no habían vencido temores. Pedro se arriesgó, venció el temor, venció las cosas y sí pudo ver a Dios. Ojo, el temor nos hace que nosotros seamos ciegos a Dios,
que no sepamos oír a Dios, que no sepamos oír su palabra, o sea, directamente a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban con el Señor y 11 se quedaron paralizados, quietos, allí, estacionados. Solo uno sí quiso actuar. Uno sí dijo, si Él es, no me preocupa, voy a andar. ¿Sí? Él es, entonces voy a hacer lo que me dice. O sea, él, a pesar de su temor, lo venció. Dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y Pedro resistió al diablo, ¿por qué? Porque venció su temor y dijo, oiga, si usted es, usted me va a hacer andar. Si no lo es, pues me voy a hundir, ¿no? Y lo creyó, anduvo sobre el agua. El asunto fue que nosotros en qué lugar estamos. Estamos caminando, estamos moviéndonos, estamos a pesar de la adversidad, viendo al Señor a pesar de la adversidad, viendo al Señor para que tu fe crezca, para que tu fe se, aumente. O simplemente te quedas con ese temor y tu fe queda todavía estacionada, no está pasando nada y solamente te acomodas a las circunstancias que sean correctas, cómodas, agradables y no te miras que en las adversidades es que se mueve la fe que se supone estás teniendo de Dios. El Señor siempre nos está enseñando, siempre, y todas las veces nos enseña, todas las veces nos enseña para que nosotros tengamos fe, creamos en Él y nos muestra de muchas maneras. Él perfectamente, Moni, con ese miedo de Pedro, con ese miedo de los discípulos, perfectamente pudo haberse aparecido como se apareció en el cenáculo después de la resurrección. ¿Cómo se apareció? De la nada, así, apareció. No, ni las puertas estaban cerradas y Él apareció allí. Perfectamente pudo haber aparecido en la barca. Prácate, ¿sí? Pudo haber aparecido, pero ¿por qué se vino caminando? Porque es que siempre nos está enseñando, todo lo hace a propósito con un fin de que nosotros no nos perdamos, porque el papá Dios no quiere que nosotros, ninguno de sus hijos, se pierda. Eso está escrito en la palabra. Y Él se vale de muchísimas maneras y el Señor se viene caminando para demostrarnos que a pesar de que tú estás en la barca y a pesar de que tú estás allí, van a haber tempestades que te van a traer miedo, pero siempre habrá alguien osado en la vida espiritual que te va a llevar a un nivel de fe diferente. Te va a llevar a decir, a pesar del miedo, del grito que todos hayamos tenido, yo quiero mostrarte que realmente esto es verdad. Alguien te lleva, pero ese alguien puede caer. Si ese alguien se puede asustar, pero mi Jesús siempre lo rescatará. Pero lo importante de todo es que realmente el Señor nos está formando en la fe. Que a pesar de los miedos, como bien Mónica plantea, que a pesar de las tempestades, a pesar de todo, Él nos vuelve otra vez a traer a la barca de Él para que nosotros aprendamos a descansar y ya se nos presenta de una manera mucho más vivencial. Dice, aquí estoy, no tenga miedo. Y entonces ahí es donde se arrodillan los discípulos y ahí es donde le dicen, aquí está el Señor. Luego ellos ya se sienten tanta alegría que cuando ya llegan al pueblo, entonces ahora sí empiezan a alabar al Señor con mucha más fe. Y a pesar de que vieron la multiplicación de los panes y los peces, no hacía ese mismo día creo que vieron la multiplicación, sino que por la noche ya tuvieron otra experiencia. Qué precioso, el Señor nos lleva de experiencia en experiencia. Siempre nos lleva para que nosotros incrementemos la fe a través de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no te bajes de la barca. Y si te vas a bajar es porque tienes la seguridad plena de que alguien tal vez, tú estás liderando un grupo, pero siempre estar en la palabra del Señor para que no te caigan esas tempestades o si te van a caer no tengas temor. Te dejo como tarea por favor la primera carta que es súper linda porque la de Elías y la segunda carta que nos habla de que nosotros hacemos ya parte de esa barca, de ese linaje escogido por Dios, nación santa, que a pesar de haber sido un pueblo pagano, porque fuimos paganos, porque necesariamente el que no conoce al Señor Jesucristo pues sigue en el paganismo, pero nosotros fuimos un pueblo pagano porque no fuimos del pueblo de Israel. A través de nuestro Señor Jesucristo y con las enseñanzas de Pedro, de Pablo, nosotros llegamos a esa nación santa, linaje escogido por Dios. No somos cualquiera, sino estamos en una barca maravillosa que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos parte del reino celestial y recuerda que tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. La esencia de Dios está en ti. Abre tu corazón y deja que Él se manifieste. Y te darás cuenta que vas a ser compasivo, vas a ser misericordioso, vas a tener paz, vas a tener
esa tranquilidad en tu corazón y vas a saber hacer silencio ante la adversidad y confiar en Él. Moniquita, creo que la palabra fue súper espectacular. Maravillosa. Qué bueno, mi amor. De todas formas, mira que siempre nos enseña algo novedoso, ¿verdad? Nos habla de muchas maneras el Señor. A pesar de que tal vez uno dice, pero ¿por qué repitió? Nos hemos preguntado, pero ¿por qué se repite otra vez la palabra cuando esa la estudiamos hace más o menos unos 4 o 5 días atrás? ¿Por qué la repite otra vez? Y todo tiene una enseñanza. Por eso hay otro tips interesante, no te canses de estudiar la palabra, porque necesariamente, a pesar de que tú la leas una, otra y otra vez, siempre, siempre te va a traer una enseñanza específica para el momento. Solamente dispón tu corazón, descansa en el Señor y Él te va a dar una nueva enseñanza. Otro tips bien interesante, si se dan cuenta, hemos hablado de esos tips interesantes para leer la palabra. Moniquita, ¿no tienes algo más? Porque yo les digo a ustedes que este es un día espectacular y oren por nosotros, por favor, de los que tengan la posibilidad de ir a la Santa Eucaristía. Dios los bendiga. Es la idea. Que Chao. se disfruten este día del Señor. Dios Un los abrazo bendiga. súper gigante. Dios me los Bye. bendiga. Chao.